amigos, soy Emilia. Esta noche les traigo una historia que te hará pensar 2 veces antes de maldecir tu vida. Mi madre siempre me decía que no renegara de mi trabajo, por duro que fuera, y que las palabras tienen poder. Yo le hacía caso más por respeto que por convicción, hasta que una noche aprendí la lección de la peor manera. Durante años vendí churros en la plaza de Málaga. Trabajaba porque no tenía otra opción. Mi padre había fallecido y mi madre estaba enferma. El dinero nunca alcanzaba y el estrés me consumía. Era 2013 y yo tenía 20 años. Quería estudiar, pero no podía, y esa frustración me pesaba cada día. Algunos días vendía bien, otros casi nada. Me repetía que era temporal, que pronto conseguiría algo mejor, pero los meses pasaban y nada cambiaba. Una noche, empujaba mi carrito por una calle vacía rumbo a casa. Iba pensando en las cuentas pendientes, en las medicinas que mi madre necesitaba. De pronto, un perro callejero me atacó. Salió ladrando de un solar abandonado. Yo me protegí detrás del carrito y fingí lanzarle una piedra. El perro se fue, pero me dejó temblando de susto y rabia. Fue la gota que derramó el vaso. Empecé a quejarme solo, primero en voz baja, luego más alto. Maldije mi situación, mi vida, y en un momento de desesperación total, con la garganta apretada, dije algo terrible, que mejor quisiera desaparecer. No lo grité, solo lo solté. No quería morir, solo quería que todo el peso se fuera. Pero apenas terminé de decirlo, escuché una voz de mujer detrás de mí, muy cerca, que me preguntó con tono suave: ¿de verdad lo deseas? Sentí que la sangre se me congeló. Me di la vuelta despacio. A unos 3 metros, en medio de la calle, había una mujer vestida completamente de negro. Llevaba un velo oscuro cubriendo su rostro. Solo se le veían los ojos a través de la tela, iluminados por un poste cercano. Tenía las manos cruzadas al frente y no se movía. Estaba ahí parada como si hubiera estado esperándome. Volvió a preguntar si estaba seguro. Yo tartamudeé sin poder responder bien. Le dije que no hablaba en serio, que solo era frustración. Solté una risa nerviosa, incómoda. Ella no se rió, no cambió su postura. Entonces, en voz muy baja, me dijo algo que nunca olvidaré: ten cuidado con lo que pides. Lo dijo como un consejo, pero yo lo sentí como una amenaza. Sin decir más, se dio la vuelta y se fue caminando muy despacio por la misma calle, alejándose hasta perderse en la oscuridad. Me quedé paralizado, viéndola desaparecer. No sé cuánto tiempo pasó. Me persigné porque no sabía qué acababa de ver, y justo cuando iba a seguir caminando, escuché el chirrido de neumáticos y un tremendo estruendo. Un auto se estrelló contra un poste. Había humo. Otro carro logró frenar a tiempo. Yo me quedé ahí, temblando, mirando el accidente, y recordé sus palabras: ten cuidado con lo que pides. La gente que se acercó a ayudar terminó comprándome los churros que me quedaban. Yo me alejé cuando llegó la policía y la ambulancia. Esa noche murieron las 2 personas del auto, y yo no pude dejar de pensar en la mujer de negro. Llegué a mi casa y analicé todo. No la escuché acercarse, no la vi después de alejarse, y su tono al hablarme. Llegué a una conclusión: esa mujer no era humana. Era la muerte que pasaba por ahí para llevarse a 2 personas, y me escuchó renegar de mi vida. Fue a preguntarme si hablaba en serio. Suena increíble, pero pasó, y nunca más volví a decir algo tan negativo. Gracias a Dios, empecé a vender mejor. Salimos adelante y luego conseguí un trabajo mejor. Ahora cada vez que me siento frustrado, me muerdo la lengua. No sea que alguien te escuche y piense que hablas en serio. Estoy agradecido de estar vivo, de mi trabajo y de mi familia. No podría desear algo mejor. Hola amigos, aquí sigo yo, Emilia. Ahora avanzamos a la siguiente historia. Una historia que te hará entender que la noche tiene sus propios visitantes. Una historia que te hará cuestionar quién realmente te está comprando. Trabajo de noche vendiendo hot dogs en una calle cerca de un hospital en Sevilla. Empiezo a cocinar desde las 6 de la tarde y termino en la madrugada, porque es cuando más se vende. Los guardias de seguridad, los taxistas, los enfermeros y paramédicos son mis clientes habituales.
Llevo años en esto y siempre estoy pendiente de todo, lo que cocino, lo que doy, el dinero que recibo. En la noche hay que estar alerta porque si te descuidas, te roban o te estafan. Durante años no me pasó nada fuera de lo normal. Vi peleas de borrachos, gente agresiva y una vez unos policías quisieron extorsionarme porque no tenía todos los permisos. Pero cosas sin explicación, no, hasta una madrugada de martes. Era martes porque ese día siempre es más tranquilo. Ya eran las 2:30 de la mañana y la calle estaba más callada de lo normal. Un bar cercano seguía abierto, pero también tenía poca gente. El hospital se veía tranquilo con sus luces encendidas. A unos 30 metros había un taxi estacionado. Yo pensaba en recoger, pero me dije, media hora más. Si no vendo nada, me voy. Mientras limpiaba la plancha, vi a alguien acercándose desde el lado del hospital. Me dije que fue buena idea quedarme, pero cuando lo miré mejor, algo en mi instinto me alertó. Era un hombre que caminaba muy despacio. No parecía borracho ni tambaleándose, solo caminaba lento, y eso justamente me puso nervioso. La gente que viene a esa hora suele venir rápido. Cuando estuvo más cerca, vi que era un hombre de unos 40 o 50 años. La luz de la calle no me dejaba verlo bien. Se paró frente al puesto y me miró sin decir nada. Yo lo saludé normal y le pregunté qué quería. Señaló el menú y me dijo 2 con la mano. Le pregunté si los quería completos y asintió sin ánimo. Me puse a cocinar. Tenía todo preparado, pero algo me incomodaba. Ese hombre me resultaba extraño, sobre todo su mirada intensa que recorría los botes de salsa, la plancha y mis manos. Finalmente habló, con un tono extraño, como si tuviera la garganta seca. Susurró, mi hijo también vendía comida. Eso me hizo sentir que era un poco más normal. Le pregunté dónde, pero no contestó. Solo volvió a mirar los botes de salsa como si yo no hubiera hablado. Yo no insistí. Terminé su pedido y le pregunté si lo quería para llevar. No contestó. Se lo repetí como 3 veces antes de que dijera que sí. Cuando le extendí la bolsa, no la agarró de inmediato. Se quedó viéndola como si no entendiera. Pensé que tal vez era un paciente que se había escapado del hospital y estaba confundido o drogado. Al final la tomó con una mano y con la otra sacó dinero. Me pagó con un billete arrugado y se fue. Yo revisé el billete y cuando le dije que le tenía que dar cambio, se dio la vuelta para verme una última vez, pero no me hizo caso. Se fue de regreso al hospital, caminando lento, con la bolsa colgándole de una mano. Me quedé viéndolo irse, preguntándome qué le pasaba antes de guardar el dinero en la caja. Empecé a recoger, apagué la plancha y guardé las salsas. Todo normal, hasta se me había olvidado ese hombre, hasta que escuché un golpe suave sobre el metal del puesto, un golpe seco, como si alguien le hubiera pegado con un nudillo. Pensé que era un cliente y me levanté, pero no había nadie. Pensé que fue el metal enfriándose. Volví a agacharme y escuché el golpe otra vez. Ahí sí le di la vuelta completa al puesto para asegurarme de que nadie me estaba jugando una broma, pero no había nadie. Volví a mirar la mesa y noté algo raro. Las servilletas de papel que siempre dejo junto a la zona de preparación no estaban ahí. Estaban al otro lado del puesto. Imposible. Yo siempre las dejo en el mismo lugar y no tenía por qué cambiarlas. De nuevo pensé que alguien estaba jugando conmigo o que a un cliente las había movido sin que me diera cuenta. Me apuré para terminar e irme, y justo cuando me agaché para guardar el efectivo, me di cuenta de que el billete arrugado de mi último cliente ya no estaba. Agarré mi celular y alumbré hacia abajo, hacia el tanque y las bolsas. La mano me temblaba. Busqué ese billete por todas partes. Yo sé lo que guardo y llevo del día. Ese billete tenía que estar ahí, pero no lo encontraba. Y de pronto, escuché un nuevo golpe. Me levanté de golpe para ver quién era, y se me fue el aire cuando vi que era el mismo hombre con su gorra frente al puesto. Yo no sabía qué decir. Me le quedé mirando unos segundos, preguntándome si lo que veía era real o si me había vuelto loco. Pero al final, él habló con la misma voz seca. ¿Me puede dar? Hola amigos, aquí sigo yo, Emilia. Ahora avanzamos a la siguiente historia, una historia que te hará dudar de lo que ves en las calles oscuras.
Allá por 2016, antes de conseguir mi trabajo actual, vendía dulces y frituras en un carrito por las noches. Era un carrito sencillo que me había prestado un vecino para rebuscarme mientras conseguía algo más estable. Siempre me movía donde hubiera gente: la plaza, afuera del hospital en urgencias, la zona de bares. Cuando ya se hacía muy tarde, simplemente me iba con el carrito hasta mi casa. En eso estuve como por un año. Esa noche me fui más tarde de lo normal. Había vendido bien porque hubo un concierto en el centro y también me entretuve hablando con un amigo que no veía hace tiempo. Cuando me di cuenta, ya era la 1 de la mañana. Llamé a mi madre para avisarle que ya iba de camino y empecé a empujar el carrito. Normalmente me iba por las mismas calles, las mejor iluminadas de la colonia, pero ese día, para ahorrarme tiempo, me metí por una calle que casi nunca usaba. Fue una mala decisión. La calle estaba sola y a oscuras. A los lados había unas cuantas casas con las luces apagadas y un poste de luz alumbraba la mitad del camino, pero al final de la calle todo estaba completamente negro. Yo iba caminando, escuchando el rechinar de las ruedas. Al principio todo iba normal, pero a pocos metros de llegar al poste de luz, sentí que el carrito que antes venía empujando tan fácil se puso muy pesado, como si las ruedas se hubieran atorado. Pensé de inmediato que se había metido una piedra en una de las ruedas o que la fatiga me estaba venciendo, pero al revisar vi que las ruedas estaban bien. Empujé de nuevo y me di cuenta de que seguía pesado. Mientras más empujaba, más se resistía al avanzar. No entendía qué pasaba. Duré unos 5 minutos ahí revisando las ruedas y el camino. Noté que las ruedas se movían bien hacia atrás, pero cuando quería avanzar el peso del carrito aumentaba. Eso no tenía sentido. Quería llegar a mi casa, así que volví a empujar con fuerza. Y ahí fue cuando entendí qué pasaba, pero al mismo tiempo no lo podía creer. Era como si alguien invisible estuviera empujando en dirección contraria para que yo no continuara. Se me entumecieron los dedos y un escalofrío me bajó por la espalda. No podía ver nada, pero podía sentirlo al otro lado, empujando con todas sus fuerzas para no dejarme pasar. En otra circunstancia hubiera entendido el mensaje y tomado otro camino, pero creo que entré en negación y simplemente seguí empujando hacia adelante, ignorando esa advertencia obvia. Mientras más avanzaba, más sentía esa resistencia al otro lado. Yo ya estaba bastante nervioso. Me dije que era cansancio, que el pavimento era irregular, pero mi terquedad tenía un límite, y lo alcancé cuando, unos metros más adelante, apareció una sombra frente a mí. Fue un instante, lo que tardé en parpadear, pero incluso así fue lo suficientemente nítido como para que no haya desaparecido de mi memoria. Era una forma oscura, como la silueta de una persona parada justo delante, donde estaría alguien si de verdad estuviera empujando el carrito en dirección contraria. Yo la vi clara, porque ya había pasado el poste y la luz daba desde atrás. Esa cosa incluso tenía sombra proyectada en el suelo. Solté el carrito de inmediato, lo agarré por el otro lado y lo empecé a jalar de regreso, sin mirar atrás. No paré hasta que llegué a una calle iluminada que tenía algo de tránsito, con gente que venía del concierto caminando en mi misma dirección. Cuando estuve en esa nueva calle, mi carrito volvió a rodar sin resistencia. No tuve ningún problema para empujarlo hasta llegar a casa. Llegué con el corazón acelerado. Se lo comenté a mi mamá, que estaba despierta, y ella también se asustó, pero a ninguno de los dos se nos ocurrió qué pudo haber sido eso. Al día siguiente, me enteré de algo que me dejó helado. Por rumores de vecinos, supe que esa misma noche, más adelante en esa calle donde yo estaba, luego de cruzar la esquina, asaltaron a unos muchachos que venían del concierto. Les quitaron el dinero, los teléfonos, hasta los zapatos. Los agarraron justo donde ya no hay buena luz y donde no pasa nadie. Yo me quedé callado cuando me lo contaron, solo se lo dije a mi mamá. De inmediato entendí. Si yo hubiese seguido hasta esa esquina, el asaltado hubiera sido yo. Me podían haber quitado el dinero de todo el día y la mercancía. No sé qué fue esa sombra, si una advertencia o una casualidad,
pero supongo que debo estarle agradecido porque evitó que pasara por un mal momento esa noche. Desde entonces, evité meterme por calles oscuras o demasiado solas. Hola amigos, aquí sigo yo, Emilia. Ahora avanzamos a la siguiente historia, donde descubrirán que la noche tiene sus propios visitantes y no todos son de este mundo. Vendo comida por las noches en una avenida transitada de Granada. No voy a decir la calle exacta porque todavía trabajo ahí, pero es una esquina conocida, con mucho movimiento de taxis, gente que sale tarde del trabajo, jóvenes caminando y cerca hay una parada de autobús. Yo llego con mi carrito, lo acomodo, prendo el carbón y empiezo. Me gusta esa esquina porque se vende bien y porque ya me conocen. La gente llega sola porque se antoja por el olor y además hay taxistas que me compran desde hace años. Ahora, soy una mujer de 42 años con instinto. Nunca veo sombras ni me pongo nerviosa por nada. Trabajar tantos años en la calle me ha enseñado a leer el ambiente. Una cosa es la noche normal, con sus ruidos y silencios, y otra cosa es cuando algo se siente raro. Y la noche en que pasó esto fue muy rara. El clima estaba excelente, fresco, sin vientos fuertes ni lluvia. Yo llegué a mi esquina de siempre y las primeras horas fueron normales. Les vendí a muchas personas durante la tarde y a unos taxistas que conocía ya entrada la noche. Uno de ellos me dijo que la noche estaba un poco floja y que se irían a casa. Aún así, a mí no me parecía que algo estuviera yendo mal, pero una hora después, a eso de las 9:30, la avenida empezó a quedarse sola. Yo miraba hacia los dos lados y veía tramos largos sin carros. Pasaban uno que otro, pero no seguido. No se escuchaba música de ningún lado. Ahí sí sentí unos nervios raros que me pusieron tensa y supe que tal vez esa noche no era adecuada para quedarme trabajando hasta tarde. Empecé a recoger. No estoy segura de la hora exacta porque no ando con el teléfono en la mano, pero calculo que eran como las 10 cuando de pronto me invadió una sensación de peligro tan fuerte que me quedé congelada frente a mi carrito. Fue como si algo dentro de mí me apretara el pecho y me dijera: no te muevas, algo viene. Me agarró tan de golpe esa sensación que ni siquiera me dio tiempo de analizar qué pasaba. Y al mismo tiempo, noté que las luces de la calle empezaron a parpadear, varias luces a la vez, en todos los postes cercanos, como si alguien estuviera jugando con un interruptor. Yo no sé de electricidad, pero sé que eso no era normal. Y lo peor no fueron las luces ni el sentimiento de peligro, sino lo que vino unos segundos después. Mi cuerpo me pidió que cerrara los ojos. No fue algo que se me ocurrió porque tenía miedo, fue algo instintivo y automático, como cuando quitas la mano del fuego. Yo cerré mis ojos con fuerza, como si estuviera obedeciendo una orden, y me agarré al carrito. Algo dentro de mí se activó y me dijo que no mirara, que cerrara mis ojos. No entendía qué pasaba ni por qué me sentía así, pero obedecí. Tenía los ojos cerrados y apreté la mandíbula. Creo que no hubo una sola parte de mi cuerpo que no se tensara mientras me quedaba quieta detrás de mi carrito, sin agacharme ni correr. Solo me quedé donde estaba, con el corazón acelerado. Y un segundo después, lo sentí. Fue como una estampida de gente pasando a toda velocidad. Yo no los vi, pero los sentí. Sentí el aire moverse alrededor y una vibración cerca de los oídos. Noté que en serio había algo que pasaba por delante de mí y al mismo tiempo por detrás, como si fuera una multitud rodeándome y pasando de largo. Sin embargo, no eran pasos claros, no era el sonido de zapatos en el piso, era más bien una presión, un roce, como si estuvieran arrastrando los pies sobre el asfalto. Y a la vez, todo venía acompañado de muchos susurros. Eran diferentes voces, unas encima de otras. Y no eran palabras suaves, eran maldiciones. No voy a repetir lo que escuché, aunque lo recuerdo claramente, porque se me revuelve el estómago. Eran insultos, amenazas, cosas feas dichas con rabia. Lo escuché todo muy claro y al mismo tiempo no entendía qué pasaba. No sé cómo logré mantener la compostura, pero aún así no me moví ni un centímetro, ni me atreví a abrir los ojos aunque fuera un poco. Me quedé quieta,
escuchando lo que pasaba alrededor, y a través de mis párpados podía distinguir que las luces de los postes seguían parpadeando. Además, con el ruido de los susurros y los pasos arrastrándose, también sentí un ruido desagradable, como cuando una radio vieja no agarra señal. Ese ruido blanco, pero más fuerte, metido en la cabeza. A mí me daba la impresión de que el aire estaba cargado de ese ruido, y con ese ruido los susurros se volvían todavía peores. Todo eso no duró mucho. Calculo que no duró más de 10 o 15 segundos, pero fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara como si estuviera frente a algo que me podía matar. Cuando al fin ese maremoto de gente pasó, mi cuerpo volvió a la normalidad. Me temblaban las piernas y las manos de forma incontrolable. Sentí que me iba a desmayar. Me dieron ganas de llorar, pero me contuve. Y aunque una parte de mí sabía qué había pasado, aún no me atrevía a abrir los ojos. Solo los abrí cuando escuché a un auto pasar por la avenida. De pronto sentí que el aire se limpió, como si algo pesado se hubiera ido. Mis manos, que estaban rígidas, se aflojaron. Mi respiración, que estaba trabada, se soltó. Ahí abrí los ojos. Me apuré en terminar de recoger para irme a mi casa, apretando los dientes tanto que me quedó doliendo la mandíbula el resto de la noche. La calle estaba igual de vacía que antes, pero las luces ya no parpadeaban. El carrito estaba donde mismo, y a mi alrededor no había nadie, ni una sola persona cruzando la avenida, ni una sombra a lo lejos. Nada que pudiera darme una explicación de lo que acababa de pasarme. Yo no soy una mujer escéptica. Creo que existen eventos sobrenaturales tanto como existe Dios, pero en ese momento quise buscarle una explicación lógica porque lo que acababa de pasar era tan extraño que simplemente no podía creerlo. Sin embargo, no había nada en esa avenida que pudiera justificar lo que sucedió. Pensé que tal vez fue un camión lleno de gente que pasó muy lento y eso fue lo que escuché, pero esa excusa no tenía sentido. Pensé que tal vez me estaba dando algo, un bajón de presión que me hizo alucinar. Me toqué la cara, me toqué el pecho y respiré hondo, pero no noté nada particular. Me sentía como siempre. Preferí no seguir dándole vueltas al asunto y empecé a guardar lo que me faltaba para irme a mi casa. Creo que nunca lo había hecho tan rápido como esa noche, y a cada rato miraba a los lados esperando que ese suceso se repitiera. Gracias a Dios no fue así, y me pude ir tranquila. Empujé el carrito hacia donde siempre lo guardo y me fui a mi casa. Esa noche no dormí bien porque cada vez que cerraba los ojos me acordaba de los susurros. Al día siguiente volví a trabajar, asustada, pero fue una buena noche, y ese evento nunca volvió a pasar. Han pasado años y nada remotamente parecido se ha repetido. Le pregunté a los taxistas y a gente de la zona, pero ellos tampoco vivieron algo similar. Yo he tenido noches solas y noches llenas. He visto cosas feas de gente viva, pero esa sensación, esa estampida, esa estática, esos susurros, afortunadamente no volvieron, y aún así, esa noche me marcó porque no tiene ninguna explicación. Hola amigos, llegamos a la última historia de esta noche, y les aseguro que esta les hará pensar 2 veces antes de ignorar a quien se acerca a su negocio. Me llamo Francisco y vendo bandejas de fruta en Valencia. A la gente le gusta porque lo preparo al momento, y en verano eso se vende solo porque es fresco, quita el hambre y además es saludable. Tengo mi punto fijo frente a una avenida bastante transitada. Mi puesto no es muy grande, solo una mesa con su nevera llena de hielo y mis herramientas para cortar las frutas y preparar las bandejas. Soy ordenado, así que me gusta tener las frutas bien alineadas, las bandejas a la mano, el cuchillo en su lugar, todo bien puesto para evitar que las cosas se movieran o se cayeran. Y ese es un detalle importante para este relato. El día que pasó, todo iba bastante bien. Era julio y hacía mucho calor, y la gente tenía ganas de comer algo fresco. Vendí bastante, una bandeja tras otra durante toda la mañana y la tarde. A veces ni me daba tiempo de respirar entre pedido y pedido, y eso me gustaba, porque también estaba ganando bastante ese día. Ya por la tarde, creo que a las 6, cuando el sol empezó a bajar, se paró un carro. Una mujer se bajó y se acercó al puesto para pedirme 2 bandejas.
Yo empecé a preparar el pedido como siempre, y mientras cortaba la fruta con el cuchillo, la vi por el rabillo del ojo. Una niña rubia, pequeña, como de 6 o 7 años, parada a unos 50 metros, junto a un poste de luz en la esquina. No vi a ningún adulto cerca, lo que me pareció raro porque aquí no suelen dejar a los niños solos. Además, su ropa me llamó la atención porque se veía vieja, desordenada, como de niña de la calle, y eso me pareció extraño en esa zona. Aquí hay gente sin hogar, claro, pero niños así solos no es lo que uno ve todos los días. Yo la miré un segundo más, tratando de entender si estaba perdida. La niña parecía estar pendiente de mí. Tenía una postura rara, como si estuviera preparándose para correr. No dije nada. Seguía atendiendo a la mujer. Le entregué sus bandejas, le cobré, me dio las gracias y se montó en su carro. Se fue sin problema, y por primera vez desde que abrí a las 9 de la mañana, la calle se quedó relativamente sola. No había gente caminando y pasaban menos carros. Yo volví a mirar hacia el poste y la niña ya no estaba ahí. Asumí que alguien la había buscado o que simplemente se había ido corriendo, pero a los pocos segundos la vi corriendo hacia mí desde el otro lado de la calle. Me asusté porque no miró para los lados antes de cruzar, pero por fortuna no iban pasando carros. Ella pareció no darse cuenta de lo que había hecho porque venía rápido en mi dirección, como jugando. Se paró justo al lado de la mesa, invadiendo el espacio como si me conociera, y se me quedó mirando fijo. Yo pensé que venía a pedirme fruta o dinero, y sinceramente sí me dio un poco de lástima y ternura al mismo tiempo. Lo primero que me salió fue preguntarle si tenía hambre, y casi de inmediato, sin esperar que me respondiera, empecé a prepararle una bandeja pequeña con todo. Yo ya tenía en mi mano un trozo de sandía y estaba por agarrar el cuchillo y empezar a picar, cuando la niña hizo algo que me dejó confundido. Me sacó la lengua, así como si nada, directo y burlón como solo saben ser los niños pequeños. Y antes de que pudiera decirle nada o seguir el juego, salió corriendo otra vez por la calle, igual de rápido que como llegó. No me pidió nada ni me dijo hola, y si acaso estaba pasando necesidad, no se notaba porque estaba a punto de regalarle una bandeja y en vez de esperarla, se fue corriendo. Yo me quedé parado, sin entender qué había pasado. Me dio una sensación rara, pero me sacudí la idea y me dije que no pasaba nada, que seguro era una niña malcriada. Guardé la sandía, acomodé la mesa y seguí trabajando porque en ese momento yo todavía esperaba vender un poco más antes de irme. Fue unos minutos después cuando empezó lo raro de verdad. Estaba de frente a mi mesa, viendo si cortaba más fruta para adelantar, cuando noté que algo se movió por el rabillo del ojo. No fue un temblor ni fue el viento, fue un movimiento pequeño, pero claro. Una fruta se movió unos milímetros hacia la izquierda, como si yo mismo la hubiese empujado con los dedos. Yo lo vi y me quedé mirando, esperando que fuera mi imaginación. Entonces lo vi otra vez. Una piña, de esas grandes y pesadas, se movió un poco, como si alguien la empujara muy suave desde un lado. A mí se me secó la garganta, pensando que tal vez estaba temblando o algo parecido. Miré alrededor para ver si alguien más lo estaba notando, pero no había nadie en la calle. Me agarré a la mesa, pero noté que ni yo ni la mesa estábamos temblando. Volví a mirar la nevera donde ponía la fruta y ahora se movió otra cosa, una de mis herramientas, una cuchara de esas con las que a veces acomodo la fruta o el azúcar. Se giró un poquito, como si la tocaran con un dedo. Ahí sentí que el estómago se me encogía, porque entendí que las cosas en mi puesto de trabajo se estaban moviendo solas. Lo primero que pensé fue en una corriente de aire, pero no había viento. Además, el movimiento era específico y muy delicado. No era que se estuvieran moviendo todas las cosas al mismo tiempo, sino una cosa a la vez, una tras otra, como si alguien estuviera probando mi reacción. Me puse tenso y empecé a respirar entrecortado porque, a decir verdad, soy una persona bastante nerviosa con estos temas. El sol ya estaba bajando y las sombras se alargaban. La luz de la tarde empezaba a verse anaranjada y esa mezcla de luz con la calle me hizo sentir muy solo.
Yo intenté mantenerme calmado, diciéndome que tal vez la mesa estaba desnivelada, y me convencí de seguir trabajando. Fui a agarrar el cuchillo, extendí la mano para tomarlo, y el cuchillo se dio la vuelta. Giró sobre sí mismo como si alguien lo hubiera tomado por el mango y lo hubiera volteado de golpe. Me eché hacia atrás porque un cuchillo moviéndose fue más de lo que podía aceptar, y debió notárseme mucho el miedo porque en ese instante escuché una risa. Fue una risa infantil y yo de inmediato pensé en la niña rubia. No la vi, no había nadie cerca de mi puesto, pero esa risa me llegó clara, como si estuviera justo a mi lado, donde esa niña estuvo parada. Yo me quedé tieso, con la espalda recta, tratando de decidir qué hacer. En ese momento se me vino un impulso de recoger todo e irme, y así lo hice. Para mí era evidente que algo sobrenatural me estaba molestando, y lo único fuera de lugar que había pasado en esa tarde era esa niña. Por eso no esperé a que pasara otra cosa. Guardé las frutas, tapé lo que tenía y me fui sin mirar a los lados, no fuera que viera algo que no quisiera ver. Empujé mi puesto hasta el depósito donde siempre lo guardaba, a una calle y media de camino, y de ahí me monté en mi carro y me fui derecho a mi casa. Afortunadamente nada parecido volvió a pasarme, y espero que siga así. No sé qué motivó lo que vi, pero mi suegra me dijo que tal vez era el espíritu de una niña traviesa, sin bautizar, que iba de paso por ese lugar y decidió que yo sería su diversión esa tarde. Yo no sé nada de fantasmas ni espíritus, pero si ese es el caso, espero que descanse en paz y que no vuelva a pasarse por mi puesto de fruta.